Isa pa niya ko ay kemientero betia maiteipa pina kuina na ame ay mema penendibay hoy mapenendibay pende programa ba atoralo hermano fuera va isa para que fuera ya japonante pa jesejina ota seri que fuera taja ekuimba ekunya kunyata ahí mita nusu hoy me vaya pues acabe seru fuera ya iñakan we monotima entero o paisa guaiteña nerendua pemana maiteipa Roy de Emilio Vázquez Congregación Remanente de Israel pewa penemos en gekoi hapenemo maitei pea coñan de programa rupi be va eisa pari que ha tema oina peisa porque hay qua o paisa guamitanu sube ña nerendue de adolescente mitanu suja amo ñande taita fuera, hasta los abuelos escuchan. Sí, acá ya vaya digo un poquito jeta bella y purula ñande abaguarani. Bate coyo, mezcladito, y hoy se lo está popular, pecha y gustos de hoy, gustalo a la gente adulta, a los abuelos. Taita. Tacho de cuera ahí. Oye, tengo que morir que abulleve y ñande anginu cotembiapo pegua roe Sergio hina una pesaña ve cotembiapo o compartir grupo cuera y pijamba ya poñan de la tanga y muy tanga esa muy video. Aumiago ya compartí en Facebook ya topa ya recoa YouTube mate y tora. O invité web a esa pato Sergio Jupipaya. Completo, edición número 88 bebioña y lomita te verá 88 que 100 oye tema ya ese más 595985162 peaja eñan de pumbri pope guayca tu jamaica teñi mongueta Roy de Emilio Vázquez nivei ya pojan maisha unión die la programa pena peña y no visión de cuaima para la eta. Oye, tema que es apellido, la pende petición de mí ya notar, ya orar, hoy día de oración, ayuno, vigilia, ya continúa, y no, ¿cuándo soy hoy? No soy hoy, ¿verdad? Mi conego, pago, no para hoy, a este tema. Pero con número vive ahí la bella poseron la pende pregunta bíblica, venye por andu, y ande ya llegó cuatiañe, eres guá. A ver, ya desempatas a Romanos a Efesio ya eguri empate obuita y bien y ya no y ahuye la hoja no ya audio habló bohuese y vija se van monguetas y na fiesta bíblica lo interesa allí lo mitamos ya allí se la Romanos a Efesio ño acá se ya allí empate veis. Saludo cordial, un abrazo rompe espalda a todos ustedes en Derobetea Peguaná, me vaya pues acá veina pe ahora ve, asiduo oyente mango ve, porque en la pe ya hay oasa un solo programa, sí, pe en Dupaite, oye tema, abrazo rompe espalda, ubesaramo ñande anginu, oye comunicaba San Diego te abre mongueta y mía hija Maximiliano violajera el tema que violado no me imiti se la voto chamiola se ya llegué tan baile o votar allí festividades bíblicas votar y apoyé ahí bueno abullea ve sube abullea ve PM de ese hermanito querido en el contacto de ella a pesar de ahí entero de una u otra manera o apoyar vea con ministerio tu sago con ministerio vea había sido una zona me en cuenta guri pero esta estrella de cola oyentes esta ya de cola o ya pues acá o practicar o por andúa o seguir sea oye o continúa sea pea y potaña en eso que fuera tu sala ministerio a pea ya buen va ya buen va muy bien. Entero de o apoyar con programas de una u otra manera. La palabra por agradecer a un BM algunos no potayo dije y qué es lo que hace la mano
derecha no sepa tu izquierda, pastor, hey, oí de algunos. Y bueno, eso es un acto de humildad también. Acto de humildad también la ayuda izquierda, ofrenda, regalo, donaciones, de potañe mombe, y bueno, ya respetaron, serie ya mombe, veramos, amagui, pero bueno, la olla poa con ambas, endo y potaña mombe, y bueno, gracias, muchas gracias, oye, mayo, a ver, naye, gracias por la sorpresa, gracias, a BM, no potaya es la geracia mío, o pareja, vea, gracias, de potaya es la geracia, esa misma, yo pillata la supercuera, jala, agradecer, y esa mi día marte a retirata la se sorpresa. A Pepe y Cuata mamaba. Ya voy a venir a Sambar este por a tu multiplicar BM esta vez. Gracias por cajarina, voy a ver sorpresa a mí. Oye, el tema. Y esa mi va esta edición número 87. Y ya poco meses, años, días, va esa para la Biblia venía contar. Ya pillaban porque ya responde jamás la ñan de amigo preguntón misterioso. Ellos la ñan de fiesta. Ñan de fiesta judaizante y ella puedo ir para la fiesta y me judío penguarante. Ahí bueno. Entonces, upea pues quería año por anduma pues esa ñeñe pues una mala va de fiesta y la ñeñe pues no era la ya cumplían más los a 7 no llego, 7 fiestas yo llego. 7 nomás amigos, para andar ahí 9 fiestas. 7 fiestas ya está en la Biblia. Ella más que hoy ñeñe pues una ya cumplí pa. Va la tema. Te dan ahí tipo pues mandamientos, los 10 mandamientos, esa la ñe pues uno vieja de José, peango y tiempo pa pues allá. Hemos hecho de con años de ñe y queda más septiembre, mes de septiembre ve y queda. A peaco septiembre ve la calendario bíblico ve ya me séptimo mes ve. Sí, séptimo mes. Hoy que más séptimo mes con septiembre ve y queda. Más o menos. Entonces, UPB ya se llama septiembre entre octubre allá. Fiesta por tocañan de la calendario bíblico del ñande que guri sexto mes ve y que guri go anga de agosto. Sí, septiembre va a entrar séptimo mes. Septiembre va a entrar séptimo mes. Posiblemente, sí. Así está la cosa. Entonces, en la yepota, en el mes séptimo de la Biblia, ya esa milla recó 1, 2, 3 festividades. Porque la eñepun cena munde ya puede cumplir para esa pesa y eñepunura, Pascua. Más o menos ya Emma Guribe en el comentario de marzo, abril, Villapona depende del año nuevo, más de tiempo para allá. Aunque puedo seguir, upango ya topaguri, eso capítulo 12 ya topaguri. Upengo parieo pan sin levadura, Levítico capítulo 23 versículo 6 ahí ve ya topau Levítico por invite, Levítico capítulo 23 la ya estudiar reina. Primicia 23:7 ojo ese. Pentecostés ya celebrar la venida del Espíritu Santo ahí en ella, sobre la primera congregación de Yahshua HaMashiach. Levítico 23, 9 al 16. Por ejemplo, fiesta profética paite. Ya voy a coger pepe si peaco séptimo mes, fiesta de la trompeta, para Levítico 23, 24, 25. Yom Kippur, día de expiación, día de ayuno. Levítico 23, 27, 28, Levítico 23, 31, 32. ¿Sabes? Todo Levítico 23 y la festividad de la ya estudiada.
Ja, pero último, pea la bíblico, ahina se la imagina, porque hay 9, 7, oye amigo, 7, tampoco es para los judíos o judaizantes, es para el pueblo de Yahweh. El séptimo es la fiesta de las cabañas o tabernáculo. Levítico 23 sería 34, 36. Último año era cumplirse proféticamente. Fiesta de la trompeta. Primero ya estudiaste fiesta de la trompeta. Peaco ya es tamba el día bajo ata. En el séptimo mes. Séptimo mes. A ver. Fiesta de la trompeta. Algo otoño de Dinamo Israel. Entonces, fiesta de la trompeta en Levítico 23, 24, 25, ella le mina, vea. Año de ella celebraba, cada año no celebra, ya. Entonces, explícame más o menos en qué consiste, para la fiesta de la trompeta, para allá. Entonces, y ave 23 trompeta, 23, 24, 25. Habla a los hijos de Israel y dile, en el mes séptimo al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Habló Yahweh a Moisés, Yahweh y supe Israel era escuela al pueblo de Israel, derecho escuela. Séptimo mes, esa vaina séptimo mes del calendario bíblico, de Iris séptimo mes del calendario romano. El primero del mes, bueno, el primer mes del séptimo mes. Hoy quiero ver séptimo mes, ya será septiembre, veo, va. Septiembre ya será, mañana será, primer mes. Sí, pues estamos en el sexto, ahora estamos en agosto, septiembre. Ya será septiembre, pero veo, va. Ahí a mí me itemo, va. Entonces, Pepe ya celebrada, vea. Pero los israelitas lo recuala Turú, Mbopua, Turuibi. Sí. Pero ahí, peaco fechas ahí, día de reposo, una conmemoración a nosotros. O sea, arete guasuna y porión va a poner. La porión va a poner, hoy quiero ver cuarají al otro día, hoy quiero ver cuarají arete. Arete, ya orá, ya pura hey, ya adorá, ya hueve, ya povete almuerzo, te dice ni tamí, porque peor es que simbología con fiesta de la trompeta. Fiesta profética, va o profetiza, o va, ya entendés a la ya entendés a la epa Isea, ya la epa la epa mana ponen popula turú mía. Entonces, una de las estaciones, o sea, una de las festividades, tiempo señalado sagrado, vea. Vas a decir la estación, la palabra estación o hebreo, ves allá. Ya estaciones del año ya solamente ya entender primavera, verano, otoño, invierno. Pero la Biblia hebrea, pues las estaciones dice tiempo señalado, tiempo sagrado, fiesta determinada, fiesta de Moedim hebreo, ves allá. O sea, fiesta o indicada, tiempo señalado. Arete Guasúa. En este caso, el primer día del primer mes, en el mes séptimo, el primero del séptimo mes, del mes bíblico. Ya imagina septiembre ya será Upebe ya pueda ver con arete Guasú. Ahora ya pues, rumbo arete. Ahora, ¿cuál la turumo, pula turuja, a la, o anunciar la entrada de estas festividades? Apenas estudia beta y namba, es para la turuña en Bopu. Entonces, las estaciones, pero ya topa Génesis 1.14, ve. Ya mañana ve Génesis 1.14, ve la palabra, o figuraba la palabra estaciones.
y Yahweh toí que omesacaja pe ibaga pe lumbrera en la expansión, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para estaciones, para días y años. Ya las estaciones, a ver, Reina Valero y por un y las estaciones. Pero la palabra estaciones dice tiempo señalado. Tiempo señalado, tiempo determinado, tiempo sagrado, fiesta sagrada, conmemorativa, conforme al mandamiento de Yahweh, Moedim. Bueno, a ver, Éxodo 13:10, y a su tiempo, de año en año, esa, a su tiempo de año en año. ¿Viste? Esa es la estación, a su tiempo de año en año. Éxodo 13:10. 13:10 de Éxodo. Exactamente. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. En su tiempo de año en año. No paía. Cada año, cada fiesta, cada tiempo. Cada fiesta orecola y tiempo. Apala ya tu día inaguanga. La fiesta de la trompeta orecola y tiempo. El primer día del séptimo mes. Primer. Ya será. Oye, perú, peca arupetún. Listo, man. Farra. Oración. No solamente oración y ya de peticiones y nada, sino de adoración, y también ya ya analizar la ñandere cobemí, ya preparar arrepentimiento, pedir por el arrepentimiento, ya yureña de gente fuera, ya de España de gobierno fuera, toreco corazón cangú. Entonces Yahweh mo corazón cangú jamás sube fuera. Y Catujan Maisa oña arrepentida de hija de fuera, allá, oraciones rogativas y súplicas por los que están en el poder, por el pueblo, por los parientes, por los enfermos, por los necesitados, en contra de todas las falsos argumentos del enemigo. Sí, y falsedad de hoy día. Entonces, es contra las enfermedades, ya es más allá. Se empieza por un tiempo de clamor, porque pea patañan botitas y na fiesta de Yom Kippur, vejina, para día de ayuno, bañan botitas allá, de castufa ya. Para otra fecha allí, pero no voy a hacer vender vivo, que cuando me trompeta ven. Entonces, a ver, de eso 13:10, de cada año, tiempo, año en año, tiempo, año en año, el tiempo de Yahweh, ñande ya cumplió con las festividades, Biblia me oía, no ñe vence, ya Emma Guri vaya a explicar más Guri, no he vencido pa. Entonces ñande cada que ya cumplí con ya obedecer los mandamientos o ñande la bendición, añime en los tiempos espirituales de Yahweh. Estamos en el tiempo, estamos en el cronómetro de Yahweh, no estamos en el tiempo del mundo, sino en el tiempo de Yahweh, en su plan, en su propósito, en sus proyectos. Sí, Cronos, Cairo, fuera, bebillayo, Cronos el tiempo, Kairos, tiempos, pero de Yahweh, y del hombre del calendario humano. Olam, Olam, Yahweh Olam, tiempos de Yahweh Shamir. Por ahí vamos. Y bueno, el Olam es la eternidad, el tiempo, claro, por supuesto, en hebreo. Ñandego ñimea en el tiempo, pago ñandela, ñandego ñimea, pagula, ñandego tiempo mañana, la tiempo, en el tiempo del mundo, porque lleva calendario de Roma allá. Todo enero, febrero, marzo, todas las festividades habido y por haber inventado por hombre. Había sido Yahweh con el calendario, o sea, los mitad rechaza. Entonces yo la que se no la tiempo de Yahweh, digo, bueno, donde rechazaron, pero hay cosas de vina, eso oye pillata la bendición no usan de celebrar la fiesta, ella permitido, ella fue ordenado por Yahweh allá. Entonces ahora celebrar con ambas es a lo mitad ya mañana y pa more.
como que lo ya voy para te oíba, y la voy a el tiempo de la fiesta de la trompeta, primer mes del séptimo mes, primer mes del mes séptimo, primer día del mes séptimo, perdón, primer día del mes séptimo, ¿verdad? Y tu cañero, y dale día de manejar, ya será, a repetir, el tiempo de la fiesta de la trompeta, primer día del séptimo mes, oye, bueno, según Levítico 23-24. Tenía recordatorio final lo mitad, tenía ensayo y ella poina, simbólico, profético, vea. Veango o fiesta de la trompeta, bueno, las festividades en sí, o sea, la fiesta bíblica, oreco símbolos proféticos, ¿verdad? O narrar algo, ñande no y en cuenta, ñande ya celebra cuando ya viví más los tiempos proféticos. Redención, salvación, oreco un mensaje espiritual, bareteja, no pillé, día de soplar la trompeta, Yom Teruah. Oye, hebreo ve la fiesta de la trompeta, Yom Teruah. Yom día, Teruah. Trompeta. Sí, Teruah. Día en que se sopla la trompeta, o día de la fiesta de la trompeta. Peaco festividades de Velomitán ya la en cuenta la y sentidos en de la hoy comía pues. En tiempo de la fiesta de la trompeta goñe coronar a la rey de Israel, sí o sí. Para pedir oye un ji con aceite oñe mocho de la corona. Sí, oñe corona, claro, la unción puede llegar antes y la coronación viene después. El tiempo tipo David fue ungido, pero después coronado. Claro que sí. Aclaro eso. Ya esa mija, entonces había sido esa festividad de la fiesta de la trompeta, porque oye en Bopú la trompeta porque oímos la rey, viene el rey, se acerca el rey, pillayo hina, vea, va, mover y puta la trompeta hina haga, primera Tesalonicenses 4:13 al 17, más hubo, el rey de reyes. Ven cómo tiene la mañana entender y no voy a andar mi festividad de pillarlo y cuá. Upea la día de la fiesta de la trompeta, verá, o la rey oñe coronada, o tomas una posesión del reino. Oñe coronada, oye, toma posesión del reino. Upeare posiblemente hay una interpretación de esto, de que calcularlo mitad ya los sabios, los hermanos fuera ya anda hay una profecía así, el tiempo exacto no llegó ahí, pero en estas festividades podría venir el Mashiach. La ñeña tendrían allá atento peaco calendario y catuina. Porque festividades pero en Bopú la trompeta la coronado de la rey, y puede ser que en esos tiempos hemos hecho el primer mes, el primer día del séptimo mes cuando se celebra la fiesta de la trompeta. Podría ser allá y catú pesa un majeo uñan de la machina un majeo de la tiempo en estas festividades. Porque ahora que ver, pues, coronación, pues hay que recordar. Ya coronación de reyes de Israel. Gusta tomar posesión del reinado milenial y nada. Vea, pues, por eso hay que atender a esta festividad. Y ahí te atento allá. Segunda IBM sí o sí, vea con año gusta, no. Y ahí me han atento. Puede ser que venga, porque es una festividad donde se recuerda Añero mandó a la coronación del rey, a toma de posesión del reinado, la fiesta de la trompeta. Muy bien. Ya con tiempo de ahí, hoy preparar a la gente, o muy poner la vida que te ya pues delante de Yahweh, ni por un moño arrepentido, ya puede examen de conciencia. Oye, juzgar cada uno a sí mismo, de juzgar otro, pero si no de autoanaliza.
como preparación antes del juicio final, simbológicamente. Antes de la venida del Mashiach, por supuesto, claro. Ella preparada y no y la rey. Ella analizar. Sí, ella autoanalizar y reflexionar de carácter, de conducta, de comportamiento, de fruto, si es digno de un hijo de Yahweh, de un discípulo de Yahshua, para otro lado, y tiene una página. Analizar, mate cobalan de cobe, oye, conectaba con los 10 mandamientos, oye, conectaba la de vida con festividades, Levítico 23, oye, conectaba la de estómago, la prohibición de los alimentos impuros y dañinos, el Levítico 11 me oía, ya vio la paite, ya analiza paite, mate coba ya comportar, ya de vida, ya de rucuerandi, ya de familiar cuerandi, esa va de comportamiento, carnalmente ya manejar para la de instinto fuera de va ya te cae exagerado, imagínalo, mira. Y preparado que pula trompeta mate cota y pula trompeta gente de barba de que preparar ya. No que esa peite tañe confesa, hija, no que esa peite de la biogina. No, ñe punuma, imagina. Y preparamos, oye, pa. Me ve que tú este tema es autoanalizar o allá en la fiesta de la trompeta y pudo ver trompeta en Henduina anga pero en golo mitad corre con la turu pues y pudo ver ina pues para simbolizar que pesa y pudo ina ande ya preparado la pide digo estoy teo con ambas ya están vayendo en buena con afectividad la igual el apóstol Pablo y igual la peñu pan más peña reunir peca upa pepe pa hueve no hay sentido en va tenda y vamos para ti festividad consagrada ya la y pesa todo tiene su forma, su tiempo, su manera dentro del marco del respeto, la sobriedad. Catuya mocón vanilla mi acuerdas catuya cena por agua ni la de ayer de punga pape y no puedo hacer para allí bebé ya peca allí no, y gusto y migo la según la Torah y según los mandamientos de Yahweh y coponata. Muy bien. Ya petí fiesta oye ponua un poquito ya hemos dicho con la diferencia de los otros oye basado, o sea, con fiesta oye atender tres la luna nueva de ahí. Sí o sí, por ejemplo, a moto veo Yom Kippur, fiesta de la cabaña mía, no imagina ya se irá y no tanto, pero sí, porque primer día del mes nuevo y séptimo mes, sí, hay que atender, tiene conexión con respetar ese mandamiento. Empieza con la primera aparición o astilla de la luna nueva mi chine ya tendrán para de golpe va a aparecer para de ahí va el momento beba ande que tú inerema y te llegó no de golpe de más oye o aparecer de manera de ahí va el momento oye vamos a aparecer la te ven para calle a pesar ahí la utas ahora es allá o aparecer donde más y pulo la trompeta muy con o aparecer una vez que pulo la trompeta ya listo ahora coge más esa por recopa simbología entonces ahora que ver con la luna nueva aparición pues la luna nueva la mandamiento de la ya respetaban la luna nueva vengo cada mes porque simbolizaba para la aparición del Mesías. La luna nueva donde hay ya atento y nada vamos a Israel vecino oye ya tende paiteina para ya dos testigos anga todo llegue con paite tecnología heredera allá oye comprobaban acierto ya la OGK y que larga vida o mañana ya tu la OGK pesar de inde allá acá uno jóvenes él hay testimonio hoy más la luna nueva sí, o coincidían en diferentes puntos y en la OGK la luna recuerda cómo oye preparar y no veo pa o veo hoy no ve
Sí, más o menos pedí tiempo de vino de 28, cuera y vino y tan ya oña campa más. Porque no hay cual, oye, te voy a guardar, va a aparecer tan de más. A pesar de ahí la venida del Mashiach. Pero pues la luna nueva ñande ya respetar ya la propia festividad. Y por lo menos ya ahora ya me gracias a Yahweh, ya la cada mes fue a motivo kala ando gusta yete a lo mitad me vive por los sense ve como ina 216 como dicen hoy un peje hija pela anija mati que nadie os juzgue por comida y bebida y luna nueva en bebé ha lo mitad tu ya rama y esa ñande daña Colosenses 2:16 por tanto nadie le juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta luna nueva o sea sea año nuevo o mes nuevo bíblico o día y o día de reposo entonces que sí que ñande indica tu más vengan a cuestionar porque ñande ya cumplían a pea porque pea la petición de Yahweh pea los mandamientos ahora con simbología de luna nueva o simbolizar o aparecer en la idea en el momento donde nos estamos muy atentos y no porque cualquier momento llegó oye a ver o Pepe oye ya pongo la avisos oye pues un jamás la mes nuevo a pesar ahí Yahshua hubo y puso la trompeta aviso uma o simbolizar la fiesta de la trompeta coronación de rey allá aparición de la luna nueva con la simbología con la aparición del Mesías, ¿sí? Así mismo es. Claro que sí, ni a tu y la umiaña de yambu que bueno y no cumplir va esa tal uno cuando la pama con festividades y no cumplir hago festividades proféticas oye temo eso entonces y esa mí comienza con el sonar de dos trompetas, dos trompetazos, dos trompetas de plata. Es un Shabbat alto, Levítico 23, 24, 25. No hay por más buena, no hay por más buena. Ya respetan, ya pues tu upaite lo mitad. Es un Shabbat y se reposo la hebreo. Arete guasú. Para siempre veroña atender la propia fecha, ver más, la no bajo patrón con bahía pota la ne patrón ne moseta pues la ne bueno pero la va pues ahí es un guarete 24 horas sí señor 24 horas desde la puesta del sol de ese claro oye cuare ya será pues a pecar y que al otro día ve 24 horas de feriado por respeto a Yahweh a las festividades porque día de reposo en Levítico 23, 24, 25 Levítico habla a los hijos de Israel y dile en el mes séptimo el primero del mes tendréis día de reposo esa una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación en caso de la hoy no la hermano espera ñeñe congrega y apoti oración y apoti adoración oración de intercesión y ya es huella de arrepentimiento y lloré por todas las naciones por todos los enfermos a ya terminar peti baracapú alabanzas a peti buena cena buenísimo muy bien Levítico 23 24 25 a número 10 dope ahí esto para más referencia números 10 2 entonces representa la coronación y la venida del rey de reyes con simbología paite ya ya tocó hoy primera de reyes 1:34 pero ahí mañana va el tiempo coñe coronar con el rey sí tiene que ver con el sonar del trompeta y nada ni de esa ahí y ande el apóstol Pablo en primera Tesalonicenses 4:17 hoy putas a la trompeta como trompeta de Elohim a pepe la Mesías o descendeina trompeta pube a peare puñe relaciona posiblemente puede ser podría ser que si viene el Mashiach Yahoshua sea en esta festividad y lo mira así mismo es así hay que estar respetando estas festividades porque marcan al arreglo profético por lo que simboliza
Mm, claro. No, después nada que ver la día de los enamorados, pero no están respetadas, pero no respetarse. San Valentín vio fiesta profética también. Mía por lo mitad ya poseja con ande en boea, no judaizante. No, judaizante no. Este es para los escogidos, para los hijos de Yahweh, para el pueblo de Yahweh, para el pueblo de Yahweh. Y cualquiera ven de menos pueblo de Yahweh, eres de Yehe, redimido por Yahshua HaMashiach y con su sangre, entonces deben respetar, de cumplir los mandamientos pues, del nuevo pacto. Jeremías 31 al 33, de que la ley en el corazón ve como escogido como pueblo de Yahweh. Así es que diga tú que de por ni una parte de las hijas con fiesta ya o potipa más hay ni uno. Bueno, ya pues mandea ya es a mí es otro dato le que tú ya me y que tú me ni entender ¿verdad? Así mismo es. La trompeta y en Bopuñe reunía a lo disperso de Israel, Isaías 27:13. Mañana será profético. La trompeta se soplaba para reunir a los dispersos de Israel. Mala disperso de Israel, Isaías 27:13. Mala disperso de Israel, la mala Israel con anga Isaías mi pala mundo reina. Ñande oina ya. Efesios 12:13 señala el apóstol Pablo que ñande ya recoja ciudadanía de Israel por el sacrificio de Yahshua HaMashiach. Efesios 2:19 y ñande con ciudadanos de los santos y ñande. Bárbaro, o sea, con ciudadanos de los santos. Sí. Miembro de la familia de Elohim, con ciudadanos de los santos. O sea, es ciudadanía de cuál fue los primeros santos, israelita, claro, ahí Pablo y ñande con ciudadanos ahí y va a llevar fuera más israelita mañande ahí ñande, así es que sí o sí ñande con afectividad diga tú como pueblo de Yahweh diga tú ñande ya busque con ya se ya reíbo ya po mandea ya cumplí mandear y ya po mandear así que haya ñembo ella orar ya ni reunir ya agradecer a Yahweh. Efesios 2:19 guau. Así que ya no soy extranjero, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Elohim. De la gente en cuenta mía, así es que israelitas se me ya pues manejado con y que según Isaías 27:13 que pega con trompeta y pudo ver los dispersos de Israel o Juan. En todas las naciones en la israelita acuerdan. En Batipatas un día hubo Bellashua y puso la trompeta o uta la ñande Mashiach oñe corona uta como rey de reyes añan en Batipaiteta. Más o menos gala y sonido ese amigo o bopua mande que tú ya puedo verme sonido de convocatoria. No, daré coimila chofar. Daré coimila chofar, o sea, amigo. Sí, sonido de convocatoria. Batamina. Va, esa va allá simbólico paitesa. Es que sí que hubo y pum dentro de la trompeta. Y ahí reuní paiteta hoy. El escogido fuera el pueblo de Yahweh. Nación santa, pueblo adquirido. Primera de Pedro 2:9-10. Ya de copa y tema. Oye, tema. Entonces usted representa al padre, claro que sí, su autoridad y su gobierno y su reinado en representación del padre, no por sí mismo, ojo. Por eso que Zacarías 9:14 tiene relación con 1 Tesalonicenses 4:16-17, el soplo de la trompeta, la autoridad del padre ejercido en la tierra por medio del Mesías. En la trompeta de Elohim y 1 Tesalonicenses 4:16-17 a Zacarías 9:14 ve en el hijo la autoridad del padre de Elohim mismo, ¿verdad? En su venida. Tremendo va a ser eso. Este día de la trompeta es ella ñembo yahanma que y a mí más la día del juicio a veis amigo y a mí más la juicio final porque mi o ver la ya Joshua que sí que ya ahorita tiene mini juicio
Está niño presentada y da en derera pero orando derera pero un bebé demonio lo profetizan hambrena amba ella es Yeshua apartado de mí violadores de la Torah y ya apartarse de mí no hay poco cual se violar la Torah upeabu con que la ya poco nivel de estudio donde yo puedo paguasu y valor ya explicamos que la predicar güey güey lo mitad la de ella santo más, no. ¿Quién es el santo hoy día? El que cumple los mandamientos de Yahweh. Y el que se arrepiente por violar los mandamientos de Yahweh. Pecado es violación de la Torah. Primera de Juan 3:4. Y donde dice que los mandamientos te hace santo, te hace justo. Romanos capítulo 7, versículo 7. De pecado. Ahí en Romanos 7:7. Que la ley o esa caja de pecado como esa caja de pecado de mañana los 10 mandamientos mañana la ley a la pinta pega una ya puña a la pinta pues ya popia quiere decir que pero yo no conocí el pecado sino por la ley y el apóstol Pablo yo refería a la codicia API 7:12 ve y de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Si el mandamiento es santo, justo y bueno, y si vos obedeces, vos también sos santo, sos justo y sos bueno. Pero si lo transgredís, estás pecando. Primera de Juan 3:4, donde es transgredido de la ley, es pecar, es perder la santidad. Y volver a llamar la santidad, sí o sí, nereico tener arrepentimiento. Sí o sí, nereico tener arrepentimiento. Sofonía 1 ya lean a la mitad ahí, con relación al sonido de una trompeta la día del juicio mía con sonido de trompeta ahí tiene la persona ¿qué significa? Tiempo de evaluación personal, oración, intercesión por otro, pero como toda fiesta oían alegría, oían gozo. Se puede beber vino, sí, bebida alcohólica, pero no emborracharse. Sí, se puede hacer comida, menos y cuando en de la tembiuba esa guapa la Levítico 11 revisana, pero mi nuevo ponen entonces vino y capture, claro que sí, con alcohol, claro. Pesa vender con la sin alcohol ya, pero sí, se puede, pero no, pues los borrachos de la noche esa vamos, ahí amigo. Ahí no dice el que bebe vino va a ir al infierno, va al infierno, al lago de fuego allá, va a ser condenado al lago de fuego, no dice eso, sino el borracho, el bebedor, un enviciado, un pelelea, está en 10, vamos no, pecha, un arrepentiendo de lleno la ibicia. Se puede tomar, claro que sí. Esto todo tiene relación con el novio, claro que sí. El novio o hubo guarela o recibían la novia a ver, la oraja la joga a ver, y ande ya la ipuna la shofar, antiguamente. Entonces ya entendido con agua y ya pilla, y más la novia y los escogidos. La novia es Israel. La Israel que hoy día se está arrepintiendo, la Israel que hoy día se está santificando, cumpliendo los mandamientos, guardando el pacto, guardando los mandamientos del pacto nuevo de Jeremías 31 al 33 y Hebreos 8:10. Pea la novia y o cumplir los mandamientos, o guardar los 10 mandamientos, o cuidar la alimentación. Digo, novia ni alimentaba y página, ni contaminan babio, eso te digo, claro, y sí, todo eso. Porque está vigente pues la ley, mínimo de mañana ya preparar mañana los 10 mandamientos, eso capítulo 20 versículos 3 al 17, mañana de alimentación Levítico capítulo 11, mañana con festividades Levítico 23, apenas moralmente y cuando la iba ayer y con de ella puñan, la iba ayer de ella puñan, entonces hoy estemos eso. Ya está, entonces todo esto representa entonces la fiesta de la trompeta. Cualquier cosa ve cuál se ve, ¿no? Más 595-985-162-975.
Aunque ve ya no ve Ezequiel 33, 4. Bebé iba hilando henduya la shofar ni henduta hay. Ambo igo hilando henduya y na ti shofar y na con aviso ñande ya pues a ti trompeta pu y na con ya predica con verdad lo mitad rechazan. Ezequiel 33, 4 na pele de mí, güey. Entonces han simbolizado en la fiesta de la trompeta. Para ñande ya celebrar lo mitad, para ñande ya cumplía con el mandamiento porque orecó sentido profético, fiesta profética. Y para ñande y na bella celebrar, güey, y na va a acontecer. Este era Sofonías 1:1, el que dije. Y 1:15-16, a ver. El juicio final, mira, va a echar la trompeta mi puta. Oye, el tema. Ese año me voy a poner en mi poco Araguaja a Guaiteco a explicar fiesta de la trompeta, a Pelle y Queta, pues son otras festividades, ¿ves? Ya explicada con trego séptimo mes, ¿verdad? Y en el monguetata la Yom Kippur, día de expiación, pues son ya preparadas, ¿ves? Bañan de tema. Este bota allá en la romano o efesio. ¡Atoralo, hermano! Oye, tema ya yo topata boco y etente, shalom, shalom.